Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 9, y vamos a proseguir con nuestro estudio expositivo, donde vamos a estar abarcando los primeros 5 versículos, pero el mensaje de esta mañana se llama La angustia por Israel. Y yo quiero que nosotros podamos imaginar por un momento a un hombre cargando a una profunda tristeza, y una tristeza no por sí, sino una tristeza por otros. Un hombre que, a pesar de conocer la gloria y el gozo del Evangelio, lleva una aflicción, una espada que aflige el corazón de manera constante. Y eso es de una manera muy evidente lo que observamos en esos primeros versículos, lo que ocurre con Pablo, hermanos. Y nuevamente, después de nosotros haber estudiado y aprendido Romanos capítulo 8, donde Pablo expuso de una manera profunda la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, que estamos seguros en los brazos del Señor. Pero en el capítulo 9 hay ¿se acuerdan? Esa tensión, porque hay un cambio emocional que afecta a Pablo. Hay un giro. Y aquí no se está defendiendo una doctrina que es abstracta. Acá Pablo está, como aprendimos la semana pasada, Pablo como líder muestra su corazón siendo sincero, ¿cierto? Vimos esas características iniciales de Pablo siendo sincero, donde le dijo, les voy a decir algo totalmente verídico, y eso no quiere decir que él estaba mintiendo, pero es para decir que iba a tocar momentos difíciles para él, donde da estos aspectos de cómo está su corazón, de tal manera que expone a la iglesia de Roma cómo se siente él hacia sus compatriotas, su pueblo, llamado Israel. Por eso le llamamos la angustia de Pablo por Israel. Entonces Pablo no solo enseña la verdad del Evangelio, como hemos aprendido, sino que también él vive ese amor sacrificial. Lo vemos de una manera sincera, del dolor. No tiene tapujos ni sombras, es un sufrimiento muy real que él tiene por Israel, y todo en base, ¿por qué? Por el compromiso que él tiene con Cristo. Él nos ha mostrado lo que implica creer en el Señor. Y ver que Israel no abraza a Cristo, naturalmente surge el dolor. Entonces, este pasaje que vamos a ver, estos versículos del 1 al 5, es algo totalmente que trasciende cualquier conocimiento teológico. Es un amor genuino que Pablo tiene por Israel. Es un amor genuino que él tiene por aquellos que están lejos de Dios. Este amor de Pablo, que le lleva incluso interesantemente, a desear estar separado de Cristo, para que por causa de estar separado de Cristo, su pueblo, vean eso, sea acercado al Señor. Eso es algo en lo cual vamos a profundizar. Pero al observar esas palabras, como este resumen que le estoy dando, surgen 2 preguntas, y yo quiero que estas preguntas las meditemos durante el mensaje de esta mañana. Primera pregunta: ¿sufrimos nosotros por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Sufrimos nosotros por aquellos que no conocen a Cristo? De tal manera que observamos el ejemplo de Pablo. Y segunda pregunta: ¿nuestro amor por el prójimo refleja el de Pablo? ¿O somos apáticos, indiferentes? Porque sabemos que la única manera en la cual nosotros realmente podemos amar al prójimo es que el Señor primeramente no haya derramado de su amor en nosotros. Entonces la pregunta es esa: ¿tenemos amor por el prójimo o somos apáticos,
indiferentes. Es importante analizar esas preguntas. Pero son preguntas para razonar durante el mensaje. Vamos a tocar puntos muy importantes y vamos a entender la profundidad del corazón de Pablo en este pasaje y vamos a ver 3 facetas del corazón de Pablo. Entonces, del 1 al 5, aunque el 1 ya lo explicamos, en sí está basado en el 2 al 5. Pero vamos a ver 4 facetas importantes de estos versículos. La primera faceta de su corazón está en el versículo 1. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Pablo era totalmente transparente, genuino. Y lo resumimos así, el primer punto es su integridad. Pablo era íntegro a la hora de hablar de Cristo, pero también a la hora de mostrar su corazón. Ya lo vimos. En la segunda faceta de su corazón que vamos a ver está en el versículo 2. Y acá se ve su condición. Su condición. ¿Por qué? Porque está marcada por un dolor constante. ¿Lo ven? Versículo 2. Su condición. Entonces, primero es su integridad, versículo 1. Versículo 2, su condición. Versículo 3, ¿qué ven? Interesante. La razón de su sufrimiento. Acá está expuesto por qué sufre. ¿Y cuál es la razón? El rechazo de Israel hacia Cristo. Y los versículos del 4 al 5 es el peso de ese sufrimiento, como que más leña al fuego. Entonces, 1, su integridad, está siendo sincero, transparente. 2, la condición, cómo se encuentra él, con tristeza y dolor continuo. ¿Cuál es la razón? Israel está separado de Cristo. Y 4 y 5 es el peso, el por qué él sufre, porque él da una serie de elementos, de beneficios que tenía Israel, por la cual alimenta esa razón y lo lleva a la condición, y es lo que él quiere mostrar de una manera íntegra a la iglesia de Roma. ¿Lo ven? Entonces, esta estructura nos va a permitir no solamente analizar estos versículos, pero nos va a llevar a reflexionar de cómo estas verdades podemos aplicarlas en nuestras vidas, en nuestro compromiso con el Evangelio. Entonces lo que vamos ahorita es a leer el texto bíblico del 1 al 5 y oramos. Dice la palabra de nuestro Señor: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Luego dice en el 5, de quienes son también los patriarcas, de los cuales, según la carne, culmina en Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Padre, te pedimos que nos ilumines y nos ayudes para entender y sumergirnos en estos textos bíblicos, para encontrar lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Qué hermoso es poder deleitarnos con tu palabra. Nos das de tu Santo Espíritu en abundancia para comprender, para irnos nutridos de tu Santa Escritura. Que hoy tu nombre sea glorificado y que hoy nos mantengamos totalmente cristocéntricos en la exposición de esta mañana. Que aunque estaremos hablando de Pablo, no podemos perder el foco de ser cristocéntricos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, integridad, su condición, la razón de su sufrimiento y el peso del sufrimiento. Entonces ahorita vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver
que en el versículo 1 que ya estudiamos la semana pasada, ¿cuál fue? El amor y la sinceridad de Pablo por la iglesia. Y lo podemos entonces definir como que era un hombre íntegro, por lo que iba a decir era totalmente verídico. Hoy vamos a ver entonces la condición. ¿Ok? La condición. Entonces, acompáñenme a ver detenidamente el versículo número 2. Hay dos cosas que destacan interesantemente de este versículo. Dos cosas. Dice el versículo 2, vamos a ver la condición que se encontraba Pablo. ¿Qué dice el 2? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dos cosas. ¿Qué tiene Pablo? Tristeza y dolor. Tristeza y dolor. Ahí está la clave de este versículo. Esta condición consistía en un sentimiento profundamente que estaba arraigado en su alma. Por lo que dice el texto, cuando dice gran tristeza y continuo dolor, está comenzando ya a darnos luz de que esto no era algo pequeño. Esto era algo grande. Esto era intenso. Esta tristeza íntima que él lo quiso exponer, ¿cierto? Le produce este dolor de manera incesante. Y es interesante observar el sustantivo de dolor. Tristeza lo entendemos, pero es el dolor que me llama la atención. Tristeza es un sustantivo y dolor es otro sustantivo. Pero lo interesante de esta palabra dolor, que es un sustantivo, valga la redundancia, es que en varios diccionarios del griego al español, de acuerdo a diccionarios bíblicos, se está refiriendo a algo que se llama angor pectoris. Dicho de otra manera, dolor torácico. Dicho de otra manera, problemas cardíacos. Me llamó mucho la atención que el dolor en varios diccionarios también implica algo intenso, algo que afecta la parte biológica de la anatomía humana, pero en varios diccionarios implicaba esta palabra el angor pectoris, problemas cardíacos. Y claro, directamente no lo dice el texto, ¿cierto? Pero es lo que implica esta palabra en el griego y que llega a cubrir incluso esto. Esto es lo que se llama el dolor torácico. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque Pablo expresa que tiene nuevamente dos cosas. ¿Cuál es la primera? Tristeza. Y el segundo, un dolor profundo que no puede ser contenido únicamente en el ámbito de su alma. Su tristeza. ¿De dónde emana la tristeza? Emana de lo más íntimo de su ser espiritual. Pero no se queda solamente en la parte espiritual, sino que permea y afecta lo físico. Y esto es un ejemplo vívido que no lo vamos a estudiar hoy, pero que lo hemos estudiado de cómo está compuesto el ser humano. El cuerpo está compuesto, y vamos a la palabra como los teólogos los llaman, está compuesto por una dicotomía, o sea, por una parte que es materia y una parte que es inmateria. Entonces el hombre está compuesto por ¿qué? Cuerpo y alma, o sea, cuerpo y espíritu, o sea, cuerpo, corazón, sean los nombres que les podamos dar. Entonces, de acuerdo a lo que creemos en la dicotomía, entonces el hombre está compuesto por dos cosas. Y por eso les dije que hay dos palabras claves del versículo número 2. Que él está con gran, eso afecta a la parte emocional, espiritual. Pero lo interesante del sustantivo de dolor es que también abarca, entonces, toca elementos físicos. Entonces está diciendo que el hombre totalmente es que dicotomía, total, materia e inmateria. Entonces todo eso abarca que Pablo estaba totalmente afectado. ¿Ok? Totalmente afectado.
todo su ser está afectado. La aflicción de Pablo no es superficial, no es algo pasajero, no es un mal pensamiento que llegó, está queriendo ser cosquilleo y ¡bum!, se va otra vez. No, hermanos. Dice el texto, es un dolor continuo, una carga persistente, o en términos modernos podríamos describir como que hay un tipo de luto interno. Y desde la perspectiva del alma, este dolor surge de un profundo amor por Israel. De ahí surge. ¿Por qué sufre? Porque ama a Israel. Y la agonía que él tiene espiritualmente hablando es ¿por qué? Porque ve a su pueblo alejados de la salvación de Cristo. Se parece Pablo mucho a nosotros. Vemos a nuestros seres queridos que no responden y no solamente nos afectan espiritualmente, sino nos puede afectar físicamente, hermanos. Y el alma de Pablo, vea la atención nuevamente de lo que venimos del 8. El alma de Pablo está entre el gozo que produce el Evangelio. Pero al mismo tiempo observa cómo Israel no responde al Evangelio. Entonces lo lleva ¿a qué? A esa tensión. Yo creo que entienden un poquito más a Pablo, ¿verdad? Porque lo hemos vivido. Esta tensión es espiritual. No es algo abstracto. No es algo racional, o sea, que solamente es algo intelectual. Es también una tensión, vean las palabras que le quiero aplicar. Hay una tensión visceral. Viene la palabra vísceras. Y cuando hablamos de esta tensión visceral, lo uso en sentido figurado, porque todo lo que está relacionado de manera figurada nuevamente a las vísceras, esos órganos internos del cuerpo que están situados en la cavidad torácica y abdominal, el corazón, el hígado, los pulmones, el estómago. Y es interesante que lo estoy poniendo de esta manera, de este dolor visceral, porque este tipo de dolor no solo se siente emocionalmente, sino que se puede nuevamente manifestar físicamente. ¿Cómo? Muchos lo hemos sentido, ese nudo en el estómago. Cuando algo nos afecta, hay una dificultad que ocurre incluso para respirar. Hay personas que mencionan que incluso se pueden vivir temblores o incluso la sensación que el cuerpo no se puede sostener. Cuando estamos siendo impactados por algo que comienza en la parte emocional e intelectual y afecta la parte física. Jesús en el Getsemaní oraba, sudaba gotas de sangre porque su alma estaba abatida y estaba afectando su cuerpo. Esto es un sufrimiento profundo que trasciende lo racional. Es algo que se experimenta en el sentido corporal, hermanos. Entonces, gran tristeza y continuo dolor. Algo intenso. Algo intenso. Ahora, interesantemente, habiendo expuesto esos dos factores importantes, por eso entendemos por qué dice lo que dice en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo Pablo en el versículo 3? Cuando él dice, deseo ser anatema, maldecido, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Qué lo llevó a expresar estas palabras? Esta tensión, hermanos, exactamente esta fricción entre la parte emocional y cómo resultaba en la parte física de su cuerpo. Esto es no solamente nuevamente un pensamiento, como dice mucho, altruista, o sea, de saber que yo tengo que compadecerme por los demás, ayudar a los demás. Esto va mucho más allá de tener ese pensamiento, es algo que realmente se vive este
tipo de sufrimiento. Esto nos muestra la magnitud del dolor espiritual que incluso raya con lo que dice el versículo 3, raya en lo inconcebible que pudo llegar Pablo a expresar. Porque es inconcebible. Cuando Pablo expresa, deseo ser anatema. Eso lo lleva el dolor, hermanos, a expresar eso. Entonces, por eso es importante, lo hermoso de la predicación expositiva es que nos ayuda a profundizarnos y a explicar y a ilustrar para entender y no leer así como por encima, ¿no? No es que hay un dolor muy vivo que tiene Pablo. Y podemos imaginar cómo este dolor continuó afectando su salud física y su bienestar. ¿Saben por qué? Porque las emociones intensas por las cuales estaba pasando Pablo de una manera persistentes y que están confinadas no solamente en la parte emocional o espiritual, cosa que, digamos nosotros, Pablo solamente le afectaba esto en la parte inmaterial, en su alma, sufría, pero no dejaba que esto afectara su corazón. No. Recordemos que como el hombre está, Dios lo formó el ser humano totalmente en la parte materia e inmaterial, al punto que una parte afecta a la otra. Están conectadas, hermanos. Y eso se manifiesta en el cuerpo, hermanos. ¿Cómo se puede manifestar en Pablo? Agotamiento, pérdida de energía, insomnio, enfermedades físicas. Son a veces resultados de lo que afecta emocionalmente o espiritualmente a nosotros, hermanos. Y aunque Pablo no menciona esos síntomas, ¿cierto? Hay que ser estricto con el texto. Pero nuevamente, la palabra cuando dice dolor continuo, el sustantivo en el griego, abarca incluso queriendo expresar partes de síntomas cardíacos. Y luego en el versículo 3 nos arroja un poco de luz y nos dice, y nos da esta declaración que uno dice, hay un momento difícil de Pablo. Y aparte, por otro lado, arrojamos la doctrina de la dicotomía del hombre y sabemos que lo que afecta emocionalmente a una persona también tiene consecuencias externas o físicas, hermanos. Entonces, de una manera no directa, podemos implicar entonces que si Pablo sufría por Israel, eso no lo afectaría. ¿Puede ser posible que Pablo se le iría el sueño pensando? Claro que sí, hermanos. Y la gran realidad y el ejemplo de esto es nosotros mismos. Hermanos, creemos en el Evangelio y tenemos seres queridos que no han abrazado el Evangelio y oramos por ellos, lloramos por ellos, sufrimos por ellos. La misma tensión, me explico, hermanos. Entonces Pablo, quien siempre nos ha dado el ejemplo de que él no está en un pedestal, que nada lo toca, no, él siempre habla y se pone a la par con todos los demás, hermanos. Por eso es que el versículo 1 es importante la sinceridad y la integridad de Pablo de mostrarnos esto para decir, mira, esto es algo en lo cual ustedes también lo van a vivir. En el caso de recibir el Evangelio, la hermosura del Evangelio, pero por otro lado vamos a ver también ese contraste de aquellos que no reciben el Evangelio. ¿Y qué pasa? Pues vamos a tener los mismos síntomas, nuevamente. Nudos en la garganta o en el estómago, sentir que no podemos respirar, falta de sueño, estas cosas que nos pueden afectar, hermanos. No se sabe, no, acá tenemos los doctores y se sabe que, hermanos, ¿es correcto decir que a veces el estrés puede llegar a afectar el corazón, hermanos? Y el estrés no es algo que digamos, mire, el estrés es así, es cuadrado, es triángulo. No se ve eso. Y afecta la parte espiritual. Lo que vemos vemos el resultado en la parte física, eso sí lo vemos. El sufrimiento de Pablo probablemente desgastó su cuerpo. ¿Por qué? Porque ha reflejado Pablo, no solamente los romanos, leemos las otras cartas,
una vida entregada al servicio de Cristo. Y Pablo no solamente no sufría por Israel, también en otras cartas Pablo sufría por los corintios, por las personas que no se acercaban o que proclamaban que creían en el Señor y luego se apartaban. Y él sufría, aquellos que predicaban, de acuerdo al libro de Filipenses, predicaban a Cristo por motivos incorrectos, hasta para hacer enojar a Pablo. Eso lo llevaba a tener dolor a Pablo. Entonces su sufrimiento probablemente desgastó su cuerpo, hermanos, reflejando una vida entregada al servicio de Cristo. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:16, cuando dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se esté desgastando, el interior, no obstante, se está renovando día tras día. Otro ejemplo de sabiduría del rey Salomón, Proverbios 17:22. Hablando de la dicotomía, cómo afecta la parte del alma y el cuerpo. Interesante lo que dice Proverbios 17:22 cuando dice, el corazón alegre constituye buen remedio, dice. Mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, los problemas o las agonías y la gran tristeza de Pablo, porque la tristeza no se ve en sí, sino que se refleja en la parte material del cuerpo. Entonces, ¿qué dice? El espíritu triste seca los huesos. Y este principio nos ayuda a entender que el dolor espiritual no es nuevamente meramente abstracto, sino que tiene implicaciones tangibles y físicas. Entonces, Pablo no solamente está espiritualmente afligido, sino que su cuerpo probablemente reflejaba los estragos de esa tristeza y su carga ministerial. Entonces veamos el versículo número 3. Vamos a verlo más en contexto todo lo que dice. Viene esa palabra célebre, ¿verdad? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Entonces, antes de continuar, es fundamental, como dije en la oración inicial, recordar, hermana, que estamos bajo una perspectiva cristocéntrica. Entonces, cuando vamos y estamos interpretando estos textos bíblicos, que lo que estamos hablando es de ¿quién? De Pablo. Pero no podemos nosotros ver que Pablo es una sombra con el dolor que está padeciendo de la fuente del verdadero dolor vicario, Cristo nuestro Señor. El sufrimiento de Pablo es un reflejo, nuevamente, una sombra del sufrimiento incomparable de nuestro Señor, porque a primera vista vemos Pablo sufriendo por su pueblo. ¿Sí? Pero esa escena de Pablo sufriendo por su pueblo es un eco del verdadero que sufrió por su pueblo, Cristo. A eso se le llama dolor vicario. Entonces, en este sentido, el dolor de Pablo no es el estándar, es un eco. Esto es una realidad de algo mucho mayor, que es el sufrimiento de ¿quién? De nuestro Señor Cristo. Entonces, esto no quiero tampoco decir que el dolor de Pablo no haya sido real, no, es real. Pero que el resultado de su amor y esa carga que tenía por el pueblo era por el amor que él tenía para el Señor. Pero Pablo miraba que Cristo entonces realmente mostró, desglosó en gran pantalla el amor que tuvo el Señor por su pueblo que lo llevó a la cruz. El dolor de Cristo, la diferencia, vamos a hacer ese contraste, el dolor de Cristo tiene una dimensión única, hermanos, porque es eterna las dimensiones. El cargo del peso total del pecado de la humanidad, el soportar la ira de Dios en nuestro lugar, hermanos. Cristo en la cruz en ese momento, de esta distinción única que vivió nuestro Señor.
Es importante. Entonces Pablo en el versículo 3, nuevamente ojos, Pablo en el versículo 3 expresa su disposición a ser anatema. Mira lo que dice Pablo. Pablo expresa su disposición, o sea, me ofrezco, dijo Pablo, a ser anatema, separar de Cristo, para que Israel entre. Vean eso. Sin embargo, en mayúscula, sin embargo, aunque la intención es buena la de Pablo, sabemos que él mismo no es algo que estamos diciendo que Pablo estaba equivocado. Pablo sabía que aunque él pidiera eso, eso no se podía llevar a cabo. O sea, de él ser maldecido y ser separado para que entonces yo no entrando entre en ellos, para que Israel fuera justificado. Entonces Pablo sabe que eso no se puede llevar a cabo. Porque para que todo Israel entre, como él miraba, todo Israel entrara en Cristo y él ser apartado, entonces que Pablo tenía que morir por los pecados de ellos. Estamos hablando de la justificación entonces. Van conmigo, ¿verdad? Entonces, Pablo sabe que no puede pagar por los pecados del pueblo. Eso es una tarea exclusiva de Jesucristo. El dolor de Cristo realmente fue completamente vicario. Cuando hablamos la palabra vicario, en muy resumido significa es sufrir en lugar de otro. Eso es vicario. Sufrir en lugar de otro. Acá hay una dinámica variada en varios teólogos que dicen que nosotros también sufrimos de una manera vicaria, de una manera no totalmente vicaria. Porque la palabra, pues observamos que nosotros sufrimos por los demás, o queremos que los demás lleguen al conocimiento de la palabra. Entonces hay teólogos que dicen que en cierta manera es aplicable que nosotros, como Pablo, está sufriendo de una manera vicaria, pero no absoluta como el Señor Cristo Jesús. No podemos decir que el dolor de Pablo era mayor que el dolor de Jesús por su pueblo. No, el dolor de Jesús es totalmente mayor porque Él nos reemplazó en la cruz, hermanos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces esto se llama sufrimiento vicario, es tomar el lugar de otros. ¿Ok, hermanos? Ahora, como mencionamos, Pablo expresa ser anatema, nuevamente, separado. ¿Qué está mostrando Pablo? Pablo está mostrando un amor sacrificial. Eso no nos manda el Señor a hacer a nosotros. Entonces no es antibíblico. Entonces, reflejando un corazón sacrificial, moldeado por el mayor ejemplo que tenemos, ¿quién? Cristo, el absoluto vicario. Ahora, pero en el contexto de la soteriología, de la salvación, que se llama esto, sabemos que, y Pablo sabe que él no podía ser separado de Cristo. Porque en el 8 él ya afirmó que nada, ni nadie lo puede acusar, lo puede condenar, ni los ángeles, ni nada lo puede separar del amor de Dios. Entonces, si lo profundizamos de esa manera, no se está contradiciendo Pablo. Pero si lo leemos muy rápido, desde el capítulo 8 al 9, cualquiera diría, un pensamiento crítico diría, ¿cómo es eso? Pablo se está contradiciendo. En el 8 dice que nada lo puede separar y acá está pidiendo ser separado. Entonces, Pablo sabe que no puede ser separado de Cristo, aunque él pida esto. Aunque él pida esto. Esta es una tarea solamente de Cristo. Y es importante ahora ver a Jesús en el momento de la cruz. En ese momento, Cristo asumió no solamente su alma abatida. Jesús, que también que es Dios, pero también es hombre,
sabemos que lo que padecía en su alma tenía que afectar, ¿qué cosa? Su cuerpo, su anatomía. Entonces Jesús en la cruz, no solo la tristeza y el rechazo de los hombres, cómo se burlaban, cómo le escupían, cómo les pegaban, sino aparte de eso, la ira divina sobre él. Por eso dice Isaías 53, 4, 5, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él porque fue la ira del Padre y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este sufrimiento de Cristo en la cruz no solamente fue espiritual, también fue físico. ¿Ok? Que en un sentido, nuevamente, como le expliqué anteriormente, en un sentido figurado, Cristo en la cruz tuvo que tener un dolor visceral. El nudo en la garganta o en el estómago. Más allá de lo que causó las heridas. Pero el alma abatida tuvo que afectar mucho más que a Pablo, lógicamente, ese nudo, esa falta de respirar, esa agonía, ¿cierto? Que lo llevó a expresar, y quiero que me acompañen, a Mateo 27, 46. Porque quiero hacer ese mismo ejemplo. Mateo 27. Quiero hacer ese mismo ejemplo. Hemos hablado del dolor visceral en Pablo y luego para entender lo que dice el versículo 3, el por qué clamó lo que clamó, y luego con Cristo siendo perfectamente siendo Dios y siendo hombre, Jesús en la cruz, su alma afligida, pero también afectó su parte física porque estaba siendo vicario, reemplazándonos, sufriendo por nosotros. Y vemos esta declaración que la otra vez estudiamos en la Confesión Bautista, Mateo 27, versículo 46. ¿Lo tienen? Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ven que uno dice, ¿por qué Jesús hace esta declaración? No vamos a estudiar y caer en lo que implica teológicamente el versículo, porque es un versículo bastante difícil, que la conclusión es que es un misterio lo que acá se emana de Mateo 27, 46. ¿Por qué? Porque si se cree naturalmente, como la iglesia cree, que es que el Padre abandonó a Cristo, está hablando que entonces en la Trinidad hubo separación de Dios. Y ontológicamente Dios nunca puede ser separado. Nunca. ¿Cierto? Entonces no podemos llegar a decir que Cristo fue separado del Padre por el pecado. Eso es un error ontológicamente. Entonces muchos argumentan la segunda hipótesis y es, no, pero entonces el que está clamando es Cristo. Y la parte humana es la parte humana, no la parte divina. La parte humana es la que está separada del Padre. Cuidado con eso porque podemos caer en otra herejía. Y es la unión hipostática. Y la unión hipostática es que Jesús tiene dos naturalezas en un solo cuerpo. Y claramente algo que tiene la unión hipostática, esa doctrina, es que las dos naturalezas no la podemos separar. Entonces no podemos decir que la parte humana es la que decía, ¿por qué me desamparas? No, entonces también la parte divina también. No, tenemos que pensar en conjunto, las dos naturalezas. Entonces llegamos a la tercera hipótesis y podemos caer en otra herejía. Y es, entonces Jesús no sufrió. ¿Ok? Pero decir que Jesús no sufrió, entonces
Entonces estamos concluyendo que Jesús no fue humano y caemos en el docetismo. Entonces es un texto sumamente cuidadoso que es lo que el texto nos habla. Entonces no hay separar la Trinidad. Acá tampoco estamos hablando de la separación de la unión hipostática de Cristo, y menos estamos diciendo que Jesús entonces no sufrió. ¿Tenemos que afirmar que Jesús sufrió? Sí, totalmente sufrió. Pero tampoco podemos negar que lo que el texto dice, que por qué Jesús da esta declaración. ¿Por qué me has desamparado? Y decir esta palabra es porque entonces su sufrimiento era verdadero, espiritualmente hablando y físicamente hablando también. Pero es válido, no vamos a caer a explicar el texto, decir, hay un misterio en este versículo. Pero la idea, ¿por qué lo estoy poniendo? Mateo 27:46, es solamente para que vean la misma expresión de dolor, de agonía para decir estas palabras. Entonces, es importante ver la eficacia del sufrimiento. El sufrimiento de Jesús era eficaz, era verdadero. Todo su cuerpo físico también padecía dolor por nosotros. Mientras que el dolor de Pablo surge de una expresión de su amor y su anhelo para salvación de Israel, pero a pesar de ese dolor que padecía Pablo, él no podía justificar. Ese dolor no era suficiente para justificar a Israel. El de Pablo me refiero. El sufrimiento de Cristo, ese es el que produce resultados. El sufrimiento de Pablo no produce ese tipo de resultados de salvación. Repito, el sufrimiento de Pablo no puede justificar a las personas. Vamos a ponerlo más coloquialmente. El que tú sufras por un padre, una madre, un hijo, un ser querido, el sufrir no justifica o mueve el corazón de Dios. ¿Lo ven? Es el sufrimiento de Cristo lo que puede dar resultados eternos en esa persona. No tu sufrimiento. Ahora, eso no ignora el hecho, entonces no debemos sufrir, no. Estamos viendo la realidad que Pablo sufría. No está mal sufrir. Por eso le dije esa segunda pregunta que sonara todavía en nosotros, es tener no hay que ser apáticos. Eso es una señal de ser hijo de Dios, sufrir. Lo que debes de creer y debes tener claro es que tu sufrimiento, eso no lleva a conmover el corazón de Dios para que vea a mi hijo sufriendo, entonces voy a cumplir su petición. No. Cuidado con eso. No es que tú le llores al Señor para que tenga misericordia y le sufre. Sí le pedimos. Pero recuerden que si el Señor derrama gracias a una persona es porque ha visto la obra de Cristo, su sufrimiento de Él, no el tuyo. Por eso es que hay que ser cristocéntricos en el tema. Porque si no hacemos ese énfasis, podemos basar mucho de que, entonces yo puedo mover el corazón de Dios. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el sacrificio de Jesús no fue un deseo. ¿Sí? Atención. El sacrificio, el dolor vicario de Cristo no fue un deseo, sino que fue una realidad consumada porque trajo ¿qué? Reconciliación entre Dios y los hombres. El dolor de Cristo no solamente expresó amor, sí expresó amor, pero no solamente amor, sino que efectivamente pagó el precio de nuestra redención. Pero Pablo reconoce esa distinción, hermanos. Pablo reconoce esta realidad. Y aunque Pablo está dispuesto a sufrir, porque está claro en el versículo 3, Pablo está dispuesto a sufrir, él sabe que la obra de salvación es solamente de Cristo. Y que él no puede aportar en nada, ni por chiquito que sea el dolor, al sacrificio de Cristo. Y Cristo no comparte su gloria con nadie. Hablo de esa manera porque Cristo es Dios. Entonces, él no comparte la gloria con nadie. Mira lo que dice Filipenses 3:10, pero se los quiero leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo
a fin de conocer a Cristo, dice. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, si Cristo sufrió por su pueblo de una manera vicaria absoluta, es bíblico que sus hijos también sufran porque el Espíritu vive en nosotros por los que no han llegado a los caminos del Señor. Solamente que nuestro sufrimiento es limitado. No causa el cambiarle la voluntad de Dios. Entonces, la importancia de este contraste cristocéntrico es y no resta en la importancia del dolor de Pablo, pero lo sitúa en el lugar apropiado de Pablo. Y también esto entonces nos lleva ¿a qué? A situar nuestro dolor en el lugar correcto, hermanos. ¿Sufres por seres queridos? Sí, yo también. Pero nunca nos puede llegar a cruzar lo que hemos mencionado, de cambiar o inclinar la voluntad de Dios. Por eso dijimos al principio de esta introducción de Romanos 9, estamos comenzando a subir el Everest. Y esto es lo que nos lleva a estar totalmente inhabilitados. Y acá la gloria es totalmente del Señor. Pablo sufre por amor, pero Cristo sufrió en amor con un propósito eterno. Entonces, de esta manera, el dolor de Pablo, aunque significativo, apunta hacia el dolor supremo de Cristo como su fundamento y esperanza. Entonces, en otras palabras, Pablo sufre por amor impotente. Cristo sufre por amor omnipotente. Impotente porque está limitado del de Pablo, impotente porque no cambia la voluntad de Dios, pero el sufrimiento de Cristo es omnipotente porque es mismo Dios sufriendo en la cruz. Y Él decretó que iba a salvar a los elegidos desde antes de la fundación del mundo, y en el momento de la cruz lo hace eficaz para que llegáramos a Él. Entonces, Pablo sufre de una manera impotente y Cristo sufrió en la cruz de una manera omnipotente. Pablo sufre por amor ineficaz y Cristo sufre por amor eficaz. El dolor de Pablo nace de su amor genuino por Israel. Eso es una realidad. Entonces, su amor que es sincero, intenso, constante, pero está limitado. Que aunque él haya dicho esa declaración, eso no se puede cumplir. Porque ya el dictamen ha sido sentenciado. Y aunque él dijo ser anatema y separado de Cristo, Pablo sabe que no tiene poder para cambiar la condición espiritual de su pueblo. Esto es algo que es único de Dios. Entonces la pregunta es, y en señal para nosotros, ¿qué puede hacer Pablo entonces? ¿Qué puedes hacer tú y yo por aquellos por los cuales sufrimos? Hay una aplicación. Hay varias cosas que podemos hacer. Una, interceder. Pero, hermano, acabaste de decir que no cambiamos la voluntad de Dios. Sí, pero la palabra nos llama orar por ellos. No sé cómo, de ahí no te puedo explicar lo que ocurre, el por qué nos pide esto. Lo que sabemos es que el Señor me pide interceder, pero que es la voluntad de Él cambiar los corazones. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué factores podemos aplicar nosotros como Pablo? Interceder, y Pablo intercedía, Moisés intercedía por Israel. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lamentarnos. Eso no es pecado. El tener sufrimiento por una persona que no ha llegado es lamentarnos. Eso no es pecado. Veamos aquellos salmos que están en el grupo de lamentaciones. Entonces, interceder podemos hacer, lamentarnos podemos hacer, predicarles podemos hacer.
y predicarles con fervor y con insistencia y con denuedo y no perdiendo la paciencia, sino ahí cuando podemos, la oportunidad que tenemos, eso podemos hacer nosotros. Pero no tenemos la capacidad de garantizar la salvación de nadie. ¿Ok? Entonces, este sufrimiento de Pablo nos muestra la impotencia humana frente a la transformación espiritual de otros. Por eso, nuevamente, es el Everest de la soberanía de Dios. Porque nos pide interceder al Señor, pero al mismo tiempo es la decisión de Dios transformar a las personas, dar un nuevo corazón. Eso lo hace solamente es ¿quién? El Señor. Esto no es el más sabio o el que entendió mejor, o sabe que voy a ir a una iglesia donde el predicador hable mucho más denuedo, más claro. No, hermanos, esto es solamente y sencillamente es la voluntad del Señor. Entonces, por más que Pablo ame y sacrifique, la salvación no está en las manos de él. El dolor está ahí, ¿lo ven? Él está intercediendo, él estaba predicando, él dice que él iba a las sinagogas y él hablaba con los judíos y él dice que él se juntaba, era con los gentiles para producir celos en los judíos, para ver si los judíos podrían algunos llegar. O sea, hacía lo que él podía hacer humanamente hablando. Entonces, cuidado que tampoco nos vayamos al otro extremo de que como es la voluntad del Señor, entonces nos volvamos apáticos. No es eso. Debemos de predicar el evangelio, claro que sí. No podemos caer en la herejía de lo que se conoce como el hipercalvinismo. Porque como es la voluntad de Dios, entonces nosotros no hagamos nada. No, la palabra nos llama a predicar el evangelio. Pero el misterio está ahí. El Señor, nos usa para cumplir su voluntad y su decreto. Entonces, su tristeza es un reflejo, hermanos, de un profundo deseo de ver a su pueblo reconciliado. Un buen deseo, hermano. Quiere ver a Israel reconciliado. Pero también al mismo tiempo que él entiende, que él desea ver reconciliado a Israel con Dios, él también entiende la absoluta dependencia del poder soberano de Dios. Esa es la tensión, hermanos. Y al observar a Pablo somos inspirados a amar, a preocuparnos profundamente por los perdidos, siempre recordándoles que nuestra esperanza no está en nuestros esfuerzos, es en la obra perfecta de Cristo. Entonces, viendo de esa manera, versículo 1, su integridad, versículo 2, su condición, versículo 3, la razón de su sufrimiento, está muy vivido. Y vamos a ver el último, los versículos 4 y 5, el peso de su sufrimiento. Vamos a ver el peso. Hay 8 razones, vamos a decirlo así, hay 8 privilegios que le da peso al sufrimiento de Pablo. Dice el versículo 4, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y también quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, termina en Cristo. Luego da esta hermosa declaración, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces acá de una manera breve, nos quedan como 6 minutos, Pablo enumera las bendiciones y los privilegios que tuvo Dios e Israel. Y la pregunta es válida de o mejor dicho, el peso que formula acá Pablo es válido. Porque mira cómo va apuntando Pablo. Pablo lo que está diciendo es, cualquier mente puede llegar a decir junto con Pablo, ¿por qué él está haciendo esto? Dándonos la palabra del Señor de esta manera formulada y es, Señor, tú escogiste a este pueblo. Le diste gloria, pacto, todo esto lo que vamos a desglosar brevemente, cada uno de esos 8 privilegios. Pero al final tú me dices que, o sea,
hicieron estas cosas, pero no llegaron. Entonces la conclusión es, entonces, Señor, el Señor está fallando. Y ese es el punto, sabemos que no. Pero ese es el punto de reflexionar y entender estos 8 privilegios que tenía Israel, para que podamos entender la mente de Pablo como judío. Por ejemplo, la primera, que es la adopción. Pablo dice, pero es que de Israel es la adopción. Dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Hablando de quién? De Israel. Vea eso lo que Pablo hace con el primer privilegio. Israel era ¿qué? Adoptivo, son sus hijos. Pero Pablo estaba triste en el versículo 3, ¿por qué? Porque sus hijos, supuestamente hijos, no están creyendo. ¿Ven la tensión? Entonces Pablo dice, pero Éxodo 4:22 son sus hijos, pero acá no se le ve. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos con el segundo privilegio, la gloria. ¿A qué se refiere Pablo con la gloria? Fue la manifestación visible de la presencia divina en el tabernáculo y en el templo. Por ejemplo, Israel tuvo un privilegio que no tuvieron las demás naciones. Vieron la gloria de Dios. Dice rápidamente, Éxodo 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El mar rojo partido en dos, la gloria de Dios, el torbellino en el día, la gloria de Dios, la columna de fuego, la gloria de Dios. Moisés vio al Señor en una zarza ardiente, la gloria de Dios. Hermanos, tuvieron este hermoso privilegio. Y es lo que dice Pablo en el segundo, es, Señor, pero ellos son tus hijos, han visto tu gloria, que demuestra la cercanía que Dios tenía con su pueblo. Y luego habla de los pactos. Y sabemos, ¿verdad?, que hay varios pactos en la Biblia, el pacto de Abraham, el pacto mosaico, el pacto de David. Y cada uno de estos pactos que hacía, cada de estos pactos era fortalecida el anterior, del linaje de Israel, del pueblo, del compromiso de Dios con Israel. Y luego dice la promulgación de la ley, otro privilegio. No lo vamos a leer, es todo Éxodo 20. Otro privilegio que tuvo Israel es que Israel tuvo en sus manos la ley de Dios. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Eso no fue dado para los gentiles, fue dado para ¿quién? Israel. Luego dice el culto, que eso hace referencia al sistema de sacrificios y las prácticas del tabernáculo, el diseño del tabernáculo y cómo se mantenían en comunión. Todo eso está, hermanos, si resumimos todo lo que es el libro de Levíticos, todas esas ordenanzas, eso lo que denota es, él quiere un tipo de relación única con su pueblo. Y toda esa cantidad de reglas que miramos en el libro de Levítico nos demuestra es que él ponía las reglas, pero no era para todo el mundo, era para Israel. Entonces dice, no, Israel no era de la promulgación, no era el culto. Las promesas, hermano, todas las promesas del Antiguo Testamento, las promesas de salvación, las promesas de redención, que fueron hechas por los patriarcas, o sea, por Abraham, Isaac y Jacob, y que fue confirmado en Cristo, promesas como en Génesis 3, Isaías 53, Jeremías 31. Pablo dice, y todo esto, la herencia de los patriarcas, hermano, como ya les mencioné, Abraham, Isaac y Jacob, que es el fundamento de la nación y de la Israel espiritual. Y la última que menciona Pablo, y dice Pablo, culmina ¿con quién? Con Cristo. Jesús el Mesías nació ¿de dónde? No de los griegos, no de los romanos. ¿De dónde descendió? De Israel, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas.
Y tú lo ves claramente comenzando Mateo 1 y Lucas 1, las genealogías. Cristo era judío. Pero entonces esto surge una gran pregunta, hermano. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Dios incumplió? ¿Dios falló? Hemos enumerado 8 privilegios que tenía Israel. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Esos privilegios también venían acompañados con responsabilidad. Y lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento es que no basta estar dentro de una étnica, no basta con cumplir los preceptos de la ley de manera externa, viene una responsabilidad y era que tenían que poner la fe en el Mesías. Entonces, los privilegios dados a Israel, y quiero incluir esta palabra, los privilegios dados a la Israel étnica, porque si queremos ser bastante exclusivos, Antiguo Testamento hablando de Israel étnica. ¿Sí? Entonces, los privilegios dados a Israel étnica no garantizaron su salvación. ¿Por qué? Porque tenían que tener fe. Recuerden esto. A Israel se les dio una posición única en el Antiguo Testamento, sí, para cumplir el plan redentor de Dios. O sea, ¿cuál era el objetivo de Dios al final? Que se consumara algo. El nacimiento de Cristo. El plan de Dios era el nacimiento de Cristo. Entonces, Dios usa a Israel como canal para llegar al cumplimiento de Cristo. Por eso vean el orden sistemático de la Escritura. Vean cómo comienza y dónde termina. En Cristo. ¿Cierto? Entonces, vean otra vez que lo que hace el Señor es que usa a Israel como plan redentor para que Cristo llegara. Ahora, el Israel étnico fue usado como canal para ese plan, que culmina en Cristo, que es el cumplimiento total. Entonces, la última parte del versículo 5, cuando dice, el cual es Dios, hablando de quién? De Cristo, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice. Entonces, acá podemos ver que Pablo resalta los extraordinarios privilegios que se les dio a Israel étnica, pero que culmina es en Cristo. El fin es Cristo, porque Él es el que justifica. Cuando Pablo dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, acá se subraya es que el Señor continúa fiel, porque Él dijo, donde Él apuntaba era a Cristo. Ahora, es importante ahora ver que el centro de todo es ¿quién? Cristo. El plan está rodeado hacia ¿quién? Cristo. El tiempo señalado ¿de quién era? Cristo. Los pactos estaban basados ¿en quién? Cristo. Israel, el pueblo, está basado es que para que el pueblo realmente pudiera consumarse de toda nación, de toda lengua, el que hace eso posible es Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que por causa de su muerte, pues su pueblo se ha multiplicado por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, para concluir, Dios no se contradice. Él no olvida sus promesas. Cuando Pablo enumera todo esto, lo que dice en Romanos el 4 al 5, los 8 privilegios dados a Israel, estos privilegios no fueron anulados, ni quedaron sin propósito. Más bien que el clímax, ¿dónde está el clímax? Cristo. Entonces vean este ejemplo, miren hermanos. En el momento que se menciona que los pactos, las promesas, la ley, la promulgación, los patriarcas, y termina en Cristo, en el momento que Cristo ahora sale a la luz, en base a Cristo es que le arrojamos luz a todas las demás. Entonces, lo que
se debe entender de esa manera es que en base a Cristo es que se interpreta esas promesas dadas. No podemos separarlas. Entonces Cristo nace, ese es el clímax, y entonces reinterpretamos de que en base a, como dice Lucas capítulo 22, que todo se habló en base a Cristo, dice el texto. Todo es en base a Cristo. Entonces, cuando nace Cristo, Él es el clímax, Él fue el que hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, de esa manera, todo, entonces tenemos que volver a mirar, pero en base a lo que el Señor está hablando, que era en Cristo. Entonces, ahí cambia y debe de cambiar la perspectiva. Siendo entonces que Cristo es la culminación de todas las promesas y las bendiciones otorgadas a Israel, que Él era el verdadero objetivo, ahora entonces estos privilegios adquieren su pleno significado. O sea, todo lo que Israel recibió, adopción, gloria, pactos, ley, el culto, las promesas, todo está basado para y aplicado a la Israel espiritual. Compuesto por todos los que tienen fe en Jesús, porque esa es la característica que Jesús ha enseñado en la palabra. ¿Qué dice? Que la Israel étnica circuncidaban la carne, pero que Cristo circuncida el corazón. Y como hemos hablado, ¿quién es el que tiene la absoluta libertad de decir yo circuncido a él, yo circuncido a él? ¿Quién es? Dios. Entonces, cuando circuncida a un gentil, y es lo que pasa con la inclusión de la iglesia, cuando circuncidaba a un gentil, lo agregaba al significado de lo que es Israel. Israel es Jesús mismo. Pero en el momento cuando un judío cree, entra al cuerpo de Cristo. Cuando un gentil cree, entra al cuerpo de Cristo. Entonces, en consumación es el pueblo de Dios. Y por ende, las promesas, todas esas promesas, los pactos, todo eso se ha cumplido en Cristo. Porque si lo llevamos en sentido literal totalmente, entonces el Señor no ha cumplido esto. Y entonces la tensión que tiene Pablo, que ve eso, que las promesas, los pactos de Dios para Israel, pero que vemos por otro lado la soberanía de Dios. Si lo vemos muy literal en ese sentido, entonces Dios no los ha incluido. Entonces Dios se volvería mentiroso. Entonces terminamos, hermanos. Terminamos. Por lo tanto, los privilegios dados a Israel no son olvidados. Son perfeccionados, cumplidos en la obra redentora del Mesías, y que se extienden de forma total al cuerpo, que es la iglesia. Muchos dicen que la palabra iglesia no está en el Antiguo Testamento, pero saben que iglesia significa, del griego también hebreo, significa concilio, reunión de los santos, y esa palabra está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de iglesia o cuerpo o Israel, en cumplimiento de las promesas, está ese significado. Entonces, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él dijo, y no hará. Dice, y habló y no lo ejecutará. Claro que sí lo ejecuta. Entonces, versículo 1, su integridad. Versículo 2, su condición. Versículo 3, la razón de su sufrimiento. Y el 4, el peso del sufrimiento. Pero que ese peso se ha cumplido en Cristo, el verdadero Israel. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia en el cual hemos podido comprender el sufrimiento por lo cual padeció nuestro hermano Pablo, pero al mismo tiempo en el cual nosotros también padecemos de estos sufrimientos, pero que descansamos es en el sufrimiento vicario de tu Hijo Cristo, que es lo que ha hecho posible para la entrada que tú has tenido sobre nosotros, y que también tú tendrás misericordia para la entrada de lo que tú has elegido, pero que todavía no se ha consumado con su llegada. Mientras seguimos orando, seguimos presentando el Evangelio, seguimos lamentándonos y sufriendo también. Que esto nos ayude y nos lleve a tener un amor cada día más vivo, más personal para con los que están todavía afuera y que no conocen de tu nombre, sabiendo que, Señor Santo, lo que tú
nos has prometido, tú cumples. Y si de una casa, de un hogar, solamente una persona llega y los demás no, nos demuestra la fidelidad tuya, Señor. En base a lo que seguiremos estudiando el resto del capítulo 9 hasta el capítulo 11 para entender esta gran verdad. Seguiremos subiendo este monte hermoso para encontrarnos contigo en un comprendimiento de lo que tú nos has permitido cuando estemos en la cima. Y que con humildad podamos entonces comenzar a descender para vivir en práctica y en confianza de lo que tú nos has dado. Entonces te lo pedimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.